¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video de este canal. Mi nombre es Lautaro y en el video de hoy vamos a finalmente continuar con el curso de NAX 4. Hace unos días grabé un video bastante largo, pero lamentablemente esa grabación quedó corrupta y nunca pude subir ese video. Así que hoy vuelvo a grabar un video para poder seguir subiendo videos a esta serie. Dicho esto, vamos a empezar. El día de hoy les voy a mostrar cómo usar cookies en sus proyectos de NAX para mejorar la experiencia de usuario en ciertas funcionalidades. Así que si no saben cómo usar cookies, para qué sirven o les interesa ver un ejemplo práctico, quédense en este video porque puede estar interesante. Así que sin más, vamos a empezar. Bien, yo tengo acá un proyecto bastante básico de NAX, es simplemente un Hello World como siempre, y lo que vamos a hacer es primero empezar con un ejemplo de una funcionalidad bastante básica. Y les voy a mostrar este ejemplo primero usando el local storage del navegador para que ustedes puedan ver la razón por la cual en algunos casos no queremos usar local storage y para que ustedes tengan un ejemplo claro de cuándo usar cookies y por qué usar cookies. Bien, entonces supongamos que nosotros tenemos, por ejemplo, un selector de tema de la aplicación para tener modo oscuro o modo claro. Vamos a suponer acá que tenemos este selector, creamos un select con un par de options. Entonces vamos a poner un valor que va a ser en este caso, por ejemplo, light. Vamos a poner light theme y vamos a tener otra opción que va a ser dark, ¿ok? Y acá vamos a crear una constante theme que va a ser un ref que contiene en este caso light por defecto y le agregamos acá un vModel a theme. Guardamos esto y si ahora vamos al navegador vamos a tener acá nuestro selector del theme. Ok, vamos a imprimir el valor así podemos ver qué es el valor actual que tiene nuestro valor reactivo. Y como vemos acá, efectivamente se está actualizando ese valor. Ok, perfecto. ¿Qué pasa? Si yo ahora recargo la página, si selecciono el dark theme y recargo la página, va a volver obviamente a su valor inicial, porque en ningún momento estoy guardando ese valor en ningún lado, simplemente lo estoy haciendo reactivo, pero en la sesión actual. ¿Ok? Entonces, lo primero que se nos viene a la mente, normalmente cuando queremos guardar un valor en el navegador, para que este valor persista, es guardarlo en lo que sería el local storage. ¿Ok? Y vamos a hacer eso, vamos a guardar este valor en el local storage. Entonces, como queremos guardar este valor en el local storage cada vez que actualizamos el valor de theme, vamos a hacer un watch de, en este caso, theme. Y cada vez que cambie theme, lo que vamos a hacer es local storage.setItem. Vamos a decirle que el theme va a ser igual a theme.value. ¿Ok? Entonces, cada vez que cambie theme, se va a guardar en el local storage este valor de acá. Bien, lo que voy a hacer acá es abrir en el inspector de elementos la parte de application y voy a ir a la parte del local storage que la vamos a tener por acá. ¿Ok? Entonces, con esto, si yo recargo la página, inicialmente no voy a tener nada, ¿ok? Pero si yo cambio de tema, van a ver que acá efectivamente se guarda este valor, ¿ok? Yo puedo cambiar a Light Theme o Dark Theme y se va a guardar este valor. Pero todavía no terminamos porque si yo recargo la página, fíjense que igualmente va a volver a Light, ¿ok? Pero si vemos acá el valor, sí que se guardó este valor Dark. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando en este caso es que nosotros estamos guardando el valor en el local storage, pero no lo estamos restaurando cada vez que la página carga por primera vez. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a decirle que cuando se monte nuestra página, vamos a obtener ese valor del local storage. Vamos a decirle que, por ejemplo, la variable restore theme va a ser igual a local storage.getItem y acá le ponemos theme. ¿Ok? Y si restore theme existe, vamos a decirle que theme.value va a ser igual a restore theme. Ok, entonces ahora vamos al navegador y vamos a recargar la página. Van a ver que acá tengo dark theme seleccionado y si yo recargo la página, van a ver que efectivamente acá dice hello world y me aparece que dark está seleccionado. Ok, pero algunos habrán notado que cuando yo recargo la página, por una milésima de segundo sí que aparece light. Ok, fíjense de nuevo, recargo la página y vean cómo cambia rápidamente entre light y dark. Entonces, ¿por qué está pasando esto? Porque cuando nosotros usamos local storage, el local storage es una API del navegador, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hacemos un request a nuestra página, el HTML inicial se va a renderizar con el valor inicial que tenga esta variable theme.
y recién va a poder acceder al local storage una vez que al usuario ya le cargó nuestra página. Entonces, entendiendo esto, tiene sentido que cuando nosotros cargamos la página por primera vez, por una milésima de segundo, va a tener el valor inicial hasta que pueda restaurar ese valor del local storage, porque tiene que primero cargar nuestra página, renderizarla en el navegador del usuario, y una vez que la página se renderizó, recién ahí puede tratar de acceder a ese localstorage.getItem y obtener el valor. Entonces, si bien esto ocurre muy rápido, en el tiempo que esto ocurre llegamos a tener algo que es perceptible, porque realmente lo que toma tiempo no es tanto el obtener ese valor del local storage, sino el renderizado y re-renderizado que hace nuestra web. Entonces acá es donde quizá usar local storage no es lo ideal, porque imagínense que acá tenemos un ejemplo bastante simple, pero imagínense con la implementación real. Si nosotros tuviéramos efectivamente un tema oscuro y tema claro, donde obviamente en el tema oscuro vamos a tener un fondo oscuro con texto blanco y en el tema claro como está ahora. En ese caso, cuando el usuario visite nuestra página, si nosotros estamos usando el local storage, va a ver la página en tema claro por una milésima de segundo y después se va a cambiar. Entonces no es una experiencia tan buena. Y esto es un ejemplo bastante simple, pero imagínense que ustedes pueden tener diferentes partes en su interfaz, en su web o su aplicación web, donde sí que van a querer que cuando el usuario carga la web por primera vez, hayan ciertos valores o ciertas preferencias que ya estén disponibles ahí en el navegador y que no cargue una página y después se actualice esa página, ¿ok? Porque nosotros tranquilamente podríamos hacer algún tipo de indicador de carga y hasta que esto no esté todo listo, no se le muestre nada al usuario. De hecho, vamos a hacerlo, vamos a hacer algo bastante simple. Vamos a decirle acá que vamos a crear un loading, punto, y lo que vamos a hacer es crear una variable ready que va a iniciar como false y que cuando se monta y se restaura esto, o sea, al final del unmounted, ready va a ser igual a true. Ok, y como vamos a estar cambiando algo del template en base a esta variable, no puede ser una variable, sino que tiene que ser un valor reactivo. Entonces vamos a cambiar esto por un valor reactivo. Ok, entonces ready.value va a ser igual a true. Y una vez que esto está listo, acá sí que vamos a decirle que si ready is false, va a mostrar este indicador de carga, y si no, recién ahí va a mostrar el resto del contenido. Entonces vamos a recargar la página y vamos a ver que acá, bueno, por un segundo nos muestra ese loading y después recién ahí nos muestra la página. Entonces acá vamos a ver que nunca vemos ese Hello World Light, sino que vemos el indicador de carga. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa? Acá tenemos otro problema también, y es que estamos perdiendo este contenido en el HTML que se le devuelve al usuario inicialmente. Y esto quizá para el usuario no es tanto problema, pero para los motores de búsqueda sí. Entonces, si ustedes están optimizando su web para SEO, esto no les va a servir, porque fíjense que si yo voy a View Per Source, vamos a ver que acá realmente no tenemos ese Hello World o ese selector, sino que tenemos solo el loading. Entonces imagínense que si ustedes están tratando de optimizar su web para los buscadores, lo que va a leer el motor de Google es loading. Entonces va a pensar que su página no tiene contenido. Entonces, dicho esto, no es lo ideal hacer esto en una web donde nosotros necesitamos server-side rendering. Quizá esto es válido para una aplicación web donde ustedes pueden renderizar tranquilamente del lado del cliente y no va a haber ningún problema, porque el usuario al final va a estar usando una aplicación, una utilidad que no necesita posicionarse en Google ni mucho menos, sino que a lo mejor va a ser algo privado. Entonces, en esos casos no hay ningún problema, pero en este caso no sería lo ideal. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a la solución más óptima, que en este caso es con cookies. Entonces, primero les voy a mostrar cómo se implementa esto con cookies y después lo voy a explicar para que lo entiendan mejor. Entonces, lo que vamos a cambiar acá es, vamos a eliminar este watch para que no exista más. Vamos a eliminar este unmounted, ya no lo necesitamos. El ready tampoco lo necesitamos, y vamos a eliminar este indicador de carga también. Entonces vamos a dejar solo lo que teníamos inicialmente. Bien. Y vamos a cambiar este ref que tenemos acá y lo vamos a cambiar por un composable que viene con Nuxt que se llama useCookie. ¿Ok? Y esto va a funcionar bastante parecido al ref, solo que fíjense que acá este light que nosotros estamos poniendo no va a ser el valor inicial de esta cookie, sino que va a ser el nombre de la cookie.
¿ok? Entonces no se confundan, este no es el valor inicial, sino el nombre. Entonces para el nombre vamos a ponerle theme. Voy a desactivar el autocompletado por 5 minutos más o 10 minutos. Y lo que voy a hacer acá es, por ahora, simplemente dejarlo así tal cual está, ¿ok? Y voy a ir al navegador y van a ver que inicialmente esto empieza en blanco, ¿ok? ¿Y por qué empieza en blanco? Porque nuestra cookie no tiene ningún valor por defecto. Entonces, si le queremos dar un valor por defecto, una cosa que podríamos hacer es pasarle un objeto de configuración y decirle que el default value va a ser, en este caso, le pasamos una función que diga, por ejemplo, light. Ok, entonces ya con esto, el valor por defecto de nuestra cookie va a ser light. También podríamos hacer otra cosa que es no pasarle un valor por defecto y decir acá simplemente que theme.value y ponemos acá dos barritas del OR igual y acá le pasemos light. Entonces lo que estamos haciendo acá es decirle que si theme.value no existe o es un defined, entonces le vamos a asignar el valor light. Pero si sí que existe, entonces nunca va a pasar este valor de la derecha. Es decir, no se va a reasignar. Esto sería una opción alternativa para ponerle ese valor por defecto. Pero para que quede más legible, lo que vamos a hacer es simplemente dejarle ese default. Entonces vamos a pasarle default light. Bien, entonces volviendo al navegador, van a ver que acá es un poco lo mismo. Tenemos nuestro valor light con light theme y si lo cambiamos a dark, va a cambiar a dark. Y si recargamos la página, van a ver una diferencia y es que ya no tenemos ese flickering que primero nos muestra light y después cambia a dark, sino que vean que efectivamente siempre se mantiene en dark y cuando lo cambia a light, lo mismo, siempre se mantiene en light. Ok, veamos el inspector de elementos por un segundo y vamos a ir a la parte de application y acá en application, bueno, todavía tenemos el theme dark en el local storage que teníamos de antes, pero esto lo podemos limpiar si queremos, ok. Si yo ahora recargo la página, ven que no se guarda más este valor. Si yo cambio esto, no se guarda más. Esto simplemente nos había quedado del ejemplo anterior. Pero si vamos a la parte de cookies, acá, y vamos a localhost 8810, que es nuestro servidor, van a ver que acá se guarda una cookie que dice theme y tiene el valor light, que es exactamente lo mismo que teníamos por acá en el local storage con el ejemplo anterior. Entonces, a nivel visual parece que esto es prácticamente lo mismo, usar el local storage que usar cookies. Por lo que vemos acá, se guardan de la misma forma. Tenemos algunas diferencias, acá tenemos solo dos columnas, pero si vamos acá a la parte de cookies, vamos a ver que tenemos más columnas. Voy a hacer esto más grande para que puedan ver esas otras columnas. Vamos a cerrar esto de acá y vemos que acá las cookies tienen más columnas. Tienen una columna domain, una columna path, una columna expires, etc. ¿Por qué? Porque las cookies, a diferencia del local storage, tienen una fecha de expiración, tienen un dominio y diferentes parámetros que no vamos a ver muy en profundidad, pero para que lo sepan, nosotros podemos establecer que una cookie tenga una edad máxima, que esto lo podemos establecer, si no me equivoco, en segundos, y podemos también establecer que expire en cierto tiempo en particular. Por defecto, si ustedes no le indican esto puede expirar dependiendo del navegador, del sistema operativo. Si no me equivoco, por defecto va a expirar cuando cerremos el navegador. Pero ustedes pueden poner que tenga una fecha de expiración o una edad máxima, así no se elimina automáticamente cuando se cierra el navegador. ¿Ok? Todo esto lo podemos hacer pasándole más parámetros a este objeto de configuración que le pasamos por acá. Si nosotros hacemos Option Escape para ver el autocompletado, vamos a ver que acá tenemos diferentes opciones. Tenemos esta opción de Max Age, HTTP Only, tenemos una opción de Domain, etc. ¿Okay? Tenemos diferentes opciones. Incluso tenemos una opción de Read Only si queremos que nuestra cookie sea solo de lectura, pero no de escritura. Bien, dicho esto, en este caso vamos a dejarlo simple. Vamos a dejarlo sin ninguna opción extra, con que expire la sesión. Eso para este ejemplo está bien. Y vamos a trabajar con esto. Ok. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Cuál es la diferencia principal por la cual esto es mejor que usar el local storage, al menos en este caso? Bien, como les dije antes, cuando nosotros usamos el local storage, lo que está sucediendo es que primero el navegador va a responder con un HTML generado con los valores por defectos y una vez que la página se renderizó en el navegador del usuario, recién ahí puede acceder a ese local storage. ¿Ok? En cambio, con las cookies, el valor de la cookie se va a mandar
cuando el usuario le indica al navegador que quiere visitar nuestra web y se va a mandar junto con ese request que le dice al navegador: hey, quiero visitar esta web, quiero ver qué tiene. Entonces, si nosotros vamos acá, por ejemplo, al tab de Network y recargamos la página, vamos a ver que en el request inicial, vamos a ir al primero de todos. Ya sé que esto tiene muchos archivos porque es un servidor de desarrollo, pero va a ser lo mismo en producción. Cuando nosotros vamos al primer archivo de todos, que es el primer request que se hace al localhost para obtener la página, y le hacemos clic, vamos a ver que por acá, si vamos a request headers, se está enviando un header cookie que justamente contiene nuestro valor theme light. Y si nosotros cambiamos esto a dark y recargamos la página, vamos a ver lo mismo. Vamos a ver que si vamos al primer request que se hace y vamos a los request headers, se está pasando este valor cookie con el theme dark. ¿Ok? Entonces, la diferencia principal en este caso es que este valor que nosotros guardamos no se está pasando una vez que la página se renderizó, sino que se está pasando en el momento que el usuario le dice al navegador que quiere visitar tu web. Entonces se pasa con ese request que le dice: quiero obtener la página home, por ejemplo, de tu web, y ya cuando nuestro servidor va a responder, ya sabe que tiene que renderizar de antemano nuestra página con el valor, en este caso, dark. No sé si se entendió, pero es básicamente eso. El servidor tiene acceso a las cookies del usuario en el momento que el usuario solicita visitar una página. En cambio, el local storage no. El local storage, nuestra aplicación solo va a tener acceso al local storage del usuario una vez que podemos ejecutar JavaScript en el navegador del usuario. Entonces, por eso es que esto funciona y es lo ideal. Acá lo estamos haciendo con un ejemplo bastante simple, pero esto también lo podrían aplicar, por ejemplo, si ustedes están haciendo un e-commerce y tienen un carrito de compras para sus usuarios, o también pueden tener, no sé, una lista de deseos que los usuarios van a ir guardando, y a veces no queremos guardar esto en nuestra base de datos, sino que el usuario a lo mejor está navegando de forma anónima y nosotros queremos que cuando el usuario, no sé, agrega algo al carrito, eso se guarde, o cuando el usuario agrega algo a la lista de deseados, eso se guarde también en el navegador. Pero ¿qué pasa? Si lo hacemos con local storage, vamos a tener siempre ese problema del flickering, de que cuando cargue la página, el usuario quizá va a ver un carrito vacío por una milésima de segundos, o va a ver una lista de deseados vacía por una milésima de segundos, o incluso supongamos que el usuario visita la página, por ejemplo, miweb.com/carrito. Y nosotros tenemos almacenados los productos de ese carrito en el local storage. ¿Qué pasa? En ese caso lo que nosotros tendríamos que hacer es, primero, devolverle una página al usuario que esté vacía, después obtener la lista de productos que están en el carrito, que quizá ese carrito en realidad es un arreglo de IDs de productos, y una vez que nosotros tenemos eso, tenemos que mandar otro request a nuestra API que obtenga cada uno de esos productos y después devolvérselo de nuevo al navegador del usuario para que lo pueda renderizar. Entonces, en el proceso que pasa todo eso, el usuario tiene que ver una página vacía que a lo mejor tiene un indicador de carga o algo por el estilo, que puede ser rápida, sí, pero en muchos casos es mejor entregarle al usuario directamente una página con el contenido ya cargado de antemano. Entonces, si nosotros hacemos este carrito, en vez de guardarlo en el local storage, lo guardamos con una cookie, lo que podemos hacer es que cuando el usuario haga un request a miweb.com/carrito, ya obtenemos los productos que están en su carrito de antemano, le entregamos un HTML que ya contiene esos productos renderizados. Entonces al final mejoramos la experiencia de usuario con un pequeño cambio. Sí que es verdad que hay diferentes cosas a tener en cuenta con las cookies. A veces, dependiendo del país en el que estén, tenemos que informar al usuario de qué cookies usamos, etc. Pero bueno, si usan Analytics o hacen cualquier tipo de tracking, las cookies las van a tener que informar de todas formas. Entonces al final da un poco lo mismo si tenés que informar de un par de cookies para darle funcionalidad a tu sitio. Entonces voy a terminar el video por acá porque no quiero hacerlo demasiado largo, y si se quedaron con dudas o necesitan un ejemplo quizá un poco más desarrollado para entenderlo mejor, me lo dejan saber abajo en los comentarios y a lo mejor puedo hacer otro video más a detalle o con algún ejemplo práctico diferente o más complejo, cosa que les quede todavía más claro. Así que con esto yo me despido, un saludo y hasta la próxima. Chao.